Bueno, 21:06, comenzamos la segunda parte de Fiebre de Sábado y ya contamos acá con la presencia de nuestro invitado del día de hoy, Edgardo Pérez se llama. Bienvenido, Edgardo. Gracias, Ro. Suboficial de Fuerza Aérea, Grupo Técnico 8, Octava Brigada Aérea. Hoy se ha desaparecida esa brigada, ¿no? Escuadrón Mirage Interceptor, me decías. Sí. Tremenda experiencia. Vamos a comenzar este diálogo con vos, Edgardo. Vos fuiste, testigo presencial directo de esta conmemoración que estamos haciendo en el día de hoy en todo el país. 40 años de Malvinas. Y en principio, ¿qué te surge con esta fecha? 40 años de aquello que viviste. Mira, Gonzalo, 2 años llevo que me invitás al programa y que te digo no quería venir, no por quedar mal, sino porque no me gusta hablar del tema. Para mí no es un festejo, es todo lo contrario. Hoy inclusive hasta lo escribí en mi pared del Facebook. Y no es un festejo porque es un momento muy, muy triste. Triste porque, no me quiero extender mucho, yo estudié durante casi 4 años, hice la carrera militar para ser suboficial de la Fuerza Aérea, para ser mecánico de avión, que es de lo que me recibí, y después con los años, como era muy jovencito, empecé a los 14 años en la Fuerza Aérea, quería llegar a ser un oficial, quería llegar a ser piloto. O sea, eso es una carrera que se va formando, ¿no? Se va armando. Creo que si hay un suboficial escuchando en este momento me va a entender perfectamente. Pero ¿qué pasó? Me recibí en el mes de diciembre, me mandaron a trabajar con los Mirage. Los Mirage es un avión que eran en ese momento, son los que van a ver ahí en Lugano, colgados. Lo van a ver en muchos lugares. Esos aviones que ven colgados son los aviones que estuvieron en Malvinas. ¿Diciembre de qué año? Y diciembre del 81 me recibí yo. O sea, en el 82 fue el conflicto. O sea, era un chiquilín de 18 años, pero con formación militar. 5 meses antes. Exacto. El tema es que uno sigue siendo un chico como los chicos que mandaron. Porque lo que se mezcló allá fue la clase de los 18 para salir y los 17 por entrar. Es por decirlo de alguna manera, es eso. Sí. Pero al grano, el tema es el siguiente, o sea, me mandan a la Octava Brigada Aérea, hoy desaparecida, es la que está en Moreno, es la que se habló hace muy poco tiempo, que hay alrededor muchos barrios pobres, etcétera, etcétera. Claro, la que está entre Moreno y José Cepaz. Exacto, una pista de aterrizaje de 3.600 metros, o sea, impresionante, una brigada enorme, donde teníamos los Mirage. Estaban los Mirage 3, que eran los interceptores, y los Dagger, que eran los que estaban en Tandil. Bueno, síntesis. Esos 2 escuadrones son los que van a Malvinas. A mí el 2 de abril, un borracho. Yo estaba sentado en el casino de suboficiales, no sabíamos nada, porque no entendíamos nada. Se veían los movimientos, pero nosotros tampoco como suboficiales. Inclusive creo que ni siquiera los oficiales de las Fuerzas Armadas sabían lo que estaba pasando. Pero el 2 de abril aparece este hombre hablando por televisión y yo sentado en el casino de suboficiales mirando todo solo. Y viene alguien, me golpea de atrás y me dice: usted va a servir a la patria. En 2 horas lo pasa a buscar un Hércules y esa fue el fin de mi carrera. Así de sencillo se lo digo. Como el fin de tu carrera. Fue el fin de mi carrera, porque la guerra lo que hizo es, primero y principal, destruir un país, porque lo que trataron de hacer, yo escuchaba recién a este muchacho, lo que trataron de hacer los militares, perdónenme que lo voy a decir de esta manera, o sea, porque otra no me queda, fue tapar lo que hicieron el nunca más, con una guerra ficticia, porque no podíamos nunca ir en contra de semejante gobierno, Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile, que los teníamos del otro lado, porque esto fue así, no se sabe, pero mandaron a un montón de chicos al muere, chicos sin preparación. Los que estaban preparados fueron los que murieron primero, los que fueron después fueron los que murieron después. Y la desinformación de la cual hablaba este muchacho, que yo lo escuchaba recién, fue la orden del día. O sea, las cartas que yo recibía de mis amigos, de mis padres, llegaban tachadas. Yo era suboficial de la Fuerza Aérea. Agarramos una carta, llegaba tachada, toda rojo. O sea, si me escribía mi papá, estaba toda tachada. Alguien tachaba las cartas. ¿Alguien abría las cartas? Abría las cartas. Yo tengo las cartas al día de hoy y las puedo mostrar.
porque las tengo guardadas, tachadas. ¿Pero con qué intención? Para que no te llegue información. No me pregunten qué era. No me pregunten. La base aérea de Río Gallegos era el aeropuerto internacional, era la base de operaciones de Argentina contra las Malvinas. ¿Por qué? Porque va en línea recta. Recién mirábamos ese mapa allá afuera y yo miraba. El punto más recto para llegar a las Malvinas es Río Gallegos. Todo estaba en Río Gallegos. Si en Río Gallegos ponían un fósforo, explotaba y se terminaba la guerra en ese momento. La otra parte era Río Grande, que de ahí salían los Super Étendard, que también escuché que todos los días se hundían buques. No, a ver, era real lo que pasó, chicos. Yo vi Douglas A4B llegar con agujeros de bala en los planos alares, sin combustible, prendidos a una chancha que es un Hércules que les daba combustible, y que bajaban los dos aviones juntos. Los pilotos argentinos fueron lo más grande que hubo. Yo los vi, yo los viví. Yo los largaba, yo los saludaba a los pilotos, salían, chicos, o sea, me emociono porque me acuerdo de ese momento. Pero las bombas no explotaban. Las bombas no explotaban. Fallaban. Y fallaban, y era real que fallaban porque los pilotos venían locos y decían, le pegué y no explotó. O sea, si hubieran podido hundir 1 millón, no importa, no se trata de que se hundía o no se hundía. No se trata de eso. Se trata de que esta gente hizo otro genocidio atrás de un genocidio. Y ese es el guido, o sea, por eso yo no lo conmemoro. Somos la última generación, chicos. O sea, mi generación, los que tenemos 59, 60 años, somos los últimos que vamos a poder contar esto. Cuando se mueran esta generación, se acabaron los programas sobre Malvinas. Vamos a ver quién los cuente. Bueno, por suerte tenemos esta oportunidad y te agradezco mucho. Ustedes, chicos. Estamos hablando con Edgardo Pérez, ¿sí? Su oficial de Fuerza Aérea en aquel momento. Una carrera corta, lamentablemente, Edgardo. Y decime, bueno, es complicado, ¿no? Pero te quedaron amigos, supongo, ahí. No quedó nada. Cuando ustedes son jóvenes, quizás un poquitito más jóvenes que yo, cuando nos fuimos nos palmeaban la espalda y éramos héroes. Cuando volvimos nadie nos daba bola. Las Fuerzas Armadas, por las que amaba yo, las Fuerzas Armadas, amaba no a los militares si lo que hicieron, amaba lo que eran, lo que me enseñaron, la obediencia, el trato con los padres, el extrañar a tu padre cuando estabas lejos, que se perdió eso. Se perdió. Yo llegaba a Buenos Aires y no me iba a tomar una cerveza con un amigo en una esquina, me iba a la casa. Se perdió todo eso y eso me lo enseñaron las Fuerzas Armadas. Pero cuando volvimos de allá, las Fuerzas Armadas estaban desmembradas. El país estaba desmembrado y la gente que vitoreó a un borracho diciéndole, sí, porque yo la vi a la Plaza de Mayo, yo vi el movimiento, yo salí con ese movimiento y lo puedo hablar y nadie me lo va a poder desmentir. De hecho, más de uno me va a decir que tiene toda la razón. Lo palmeaban en la espalda. Cuando terminó todo eso y venían los chicos embolsados con una chapita entre los dientes, se acabó todo eso. A los chicos los sacaban por atrás en los cuarteles. Y a nosotros, a mí, lo que hicieron fue primero, no teníamos aviones, no teníamos nada. No había nada. De hecho, desmembraron de vuelta a las Fuerzas Armadas porque no tenemos nada. O sea, si viene alguien a atacarnos, le vamos a tirar con gomeras. A ver, en este momento no hay nada. Claro. No hay nada. Teníamos una fábrica militar de aviones que sacábamos. Yo cuando salí de la escuela estaba el IA-63 Pampa adentro del túnel de viento. Es lo único que nos quedó y la Douglas la vendieron. ¿Y lo del Pucará? Sí, también era que todo. Yo vi el primer Pucará, era un Pucará blanco. Cuando yo estaba en la escuela, el Pucará estaba recién en el primer vuelo. Aviones turbohélice excepcionales. Se terminó todo eso, la desmembraron. Y cuando volvimos, ¿qué pasó? No teníamos trabajo. ¿Qué voy a hacer yo como mecánico si no tenemos aviones? Entonces, ¿qué hacía la Fuerza Aérea? Yo vivía en ese momento en Quilmes, yo vivía en Avellaneda, vos lo sabés. Yo vivía en Quilmes, entonces de Quilmes a José C. Paz eran 2 horas de viaje. Era el tomar el 22, de ahí de retiro a la base,
y trabajamos hasta las 11. A las 11 nos daban de comer. Era lo que correspondía. Éramos de carrera, no éramos soldados. No eran conscriptos. No, Claro. nos tenían que dar de comer. No, primero el trabajo era hasta las 5 de la tarde siempre con los aviones. ¿Qué hicieron? Nos sacaron eso y nos pusieron hasta las 12 del mediodía. Nos daban de comer y a casa. Los sueldos los cobrábamos 15 días, 20 días, un mes. Lo que hicieron fue cansar a la mayoría de los que habíamos egresado últimos para que no fuéramos. No nos quedó más nada que renunciar. ¿Tu función en Río Gallegos específicamente cuál era? Armar ruedas. Armar ruedas. Pero esto es lo cómico. Mi especialidad es sistemas de aeronave. La parte de sistemas de aeronave del Mirage era la parte hidráulica, o sea, flap, ruedas, justamente, que es una cosa, parece mentira lo que les voy a decir, pero la parte más importante del avión, porque si aterrizaban, Sí, claro. se iban 14 millones de dólares en ese momento. Pero estaba todo hecho, así que como yo era muy jovencito, pero manejaba cualquier cosa que tuviera ruedas, o sea, trabajaba con los Zampimóvil en ese momento, que no había Clark, eran Zampimóvil, esos viejitos que levantaban. Ajá. Zampimóvil, los primeros Jeep Suzuki que nos donaron, la gente de Río Gallegos, los grandes hacendados de Río Gallegos, lo que donaban, era increíble. Donaban coches, donaban camiones, donaban camionetas, todo para la guerra. Entonces yo cualquier cosa que tuviera ruedas la manejaba, así que enlazaba los A4 en la punta de la cabecera de pista, los enganchaba, los traía al búnker, iba con el tractor a buscar bombas a los búnkeres donde estaban las bombas en Río Gallegos, o sea, cualquier cosa, no dormíamos. O sea, no dormíamos. Ah, bien. Dormíamos en el búnker, nos íbamos turnando entre nosotros, y yo era el más chiquitito. Claro. Imagínate, era toda gente de 30 y pico de años, 40 años. Yo era un nene. Era un nene, así que era lo que se le llamaba bípedo de los suboficiales. O sea, estaba arriba de un conscripto. Claro. Y los chicos que salían para allá, que eran artilleros de Fuerza Aérea, salían todos los días. O sea, Río Gallegos era el centro de todo. Se veía todo. Se veía de noche cómo traían gente, cómo llevaban gente, los Canberra, aviones de la Segunda Guerra Mundial teníamos como bombarderos y bombardeaban de noche. Ajá. Pero servían, eran útiles. Cualquier cosa que volara y que llegara a las islas era útil. Todo venía bien. Nuestros aviones lo único que hacían en mi escuadrón era cubrir a los A4B. Tenían nada más que 30 minutos de vuelo el Mirage, porque se quedaban sin combustible. Claro. Y de hecho a la 4B tenía 35, 40, pero los A4B eran impresionantes. Pucará era distinto porque era turbohélice y estaban en las Malvinas hasta que volaron las pistas y se acabó. Edgardo, ustedes vuelven, el gobierno militar termina y vino lo que conocemos hoy como democracia. Hasta el día de hoy han pasado varios gobiernos de distintos tintes políticos, si se quiere. ¿Cómo es esa relación? Digo, más allá de lo simbólico que se puede hacer en un acto, digo, sabemos obviamente que hubo mucha gente que estuvo y que ha tenido problemas de salud, digo, que la han pasado muy mal. Sí. Digo, ¿hubo algún tipo de reivindicación de parte del Estado argentino en democracia, digo, con pensiones y demás? Yo recuerdo que hace no muchos años atrás hubo gente acampando en Plaza de Mayo. Sí. Digo, ¿cómo es esa vida del excombatiente que no está siendo reconocido? Yo puedo hablar de lo mío y puedo hablar de mucha gente que ni siquiera, es hablar un poco como se dice por boca de ganso, pero la realidad es que no solo hubo militares, no solo hubo chicos conscriptos, sino que hubo civiles que fueron destinados a esa guerra. Yo creo que en cualquier país del mundo, no quiero pecar y decir una mentira, pero creo que la mayoría de los países, a cualquier persona que participa en un conflicto bélico por su país, tienen algún tipo de reconocimiento o algún tipo de pensión. Bueno, en este país se le dio pensión a gente que no estuvo en el conflicto, o sea que no estuvo allá, sino que estuvo
acá, y que no hizo nada. Acá hubo Marina Mercante, que nadie lo sabe. A ver, porque todos los movimientos nos hicieron, las cosas nos llegaban solas allá y no había tanta maquinaria bélica. O sea, hubo Marina Mercante, hubo gente civiles que ayudaron. Pero por lo menos, o sea, por mi parte, cuando yo volví de allá y después de mucho tiempo y que llegó Alfonsín y que empezó a dar las pensiones, yo me presenté en el comando en jefe por mi parte y dije, estuve en el grupo técnico 8, me quedé sin trabajo porque no me pagaban y tuve que renunciar, que esto que lo otro. Bueno, usted figura como personal desplegado. ¿Qué significa eso? No, y son como unos 10.000. Pero yo estuve allá. Yo estuve encima un año, porque terminó el conflicto y me quedé. O sea... ¿no volviste no, yo inmediatamente? No volví. Yo no volví, yo me quedé más tiempo porque justamente era lo que hacíamos. O sea, había que mover todo lo que quedaba ahí. Fue mucho movimiento de retiro, digamos, de retiro de tropas, de retiro de materiales. Claro. Fue triste todo. Sí. O sea, fue triste todo y sigue siendo triste. Y los gobiernos, sin hablar de ninguno, los gobiernos, o sea, utilizan esto como una banderita. O sea, a ver, chicos, yo espero no mandarme una macana con lo que voy a decir, pero hace unos días atrás festejaron, porque lo festejaron el nunca más. Se festejó el nunca más. Y el nunca más lo hicieron estos tipos que crearon esta guerra. Entonces, valga la redundancia, no pasó mucho tiempo. Estamos festejando un nunca más de que los milicos nunca más van a hacer eso, y después estamos festejando lo de Malvinas, que lo hizo un milico de esos. Entonces es como que a mí no me cierra nada. No sé si me entienden lo que trato de decir. Sí, o sea, sí, claro. entonces cuando a mí me dicen 40 años de Malvinas, y lo que les dije recién, o sea, somos la última generación, acá podrían venir chicos que he visto yo volver de 18 años que, a ver, venían con un olor que... Llegaban sucios, desprolijos, y me decían, Cabo, no sabe cuánto liquidé o algo por el estilo, correntinos especialmente. Esos chicos no quedaron bien de la cabeza. Entonces es muy difícil. Si yo, que estaba dentro de todo, estaba en un búnker pero tapado, tenía una colcha, teníamos un mate cocido al lado, teníamos mate, hablábamos entre nosotros, se nos cortaban. Yo conocí los sabañones ahí en Río Gallegos, o sea, se me congelaban las manos trabajando con los aviones, pero estaba feliz. Pero esos pibes estaban, si a mí se me congelaban en el continente. Sí, imagínate allá, ¿no? Los pibes que volvían de allá y los que no volvieron. Entonces, vos me preguntabas si yo podía venir hoy. Este es el motivo por el que yo no quiero hablar de esto. Porque me pongo mal, porque vi muchas cosas que no las voy a decir acá, sin haber participado directamente en el conflicto. Una persona que conoce a mi esposa estuvo ahí directamente, se quedó sin un dedo. Los que se quedaron sin piernas, los que se quedaron... Y hoy festejan y lo pasan por todos lados y hacemos los programas especiales, y yo hoy pensaba y digo, pucha, che, hay madres que tienen en este momento 85 años, 87 años, que la tuvieron 2 años encerrada con una pandemia y que no tienen ese hijo. Yo en ese sentido siempre me pregunto lo mismo. Cuando llega Malvinas se habla de los héroes de Malvinas. Hace un rato se habló de Gesta y a mí siempre me hizo ruido la cuestión de la heroicidad, ¿no? No sé cómo lo vivís vos. A mí no me parece algo heroico, sino que me parece algo tremendo, y me pone mal hasta ver gente, porque si hablamos de héroes, quedaron allá. Y puede volver a pasar, porque Altieri también quería instalar que eran héroes y que estaban haciendo una gesta. Sí, todo. Está bueno que lo digas vos, no que lo... No, aparte una maldita mentira, o sea, todo lo que se hablaba, lo que hablaba José de Ser, lo que hablaba Sandra Mianovich, o sea, nosotros teníamos algo de comunicación allá,
Pero hay muchas cosas que no se saben y van a seguir sin saber. ¿Se entiende? O sea... Ahora saltó en estos días el reclamo de las mujeres que estuvieron en Malvinas. Mucho, pero era un movimiento increíble. Era un movimiento increíble, era todos los días. Río Gallegos era una urbe, era una cosa que yo digo, si acá nos meten... O sea, no se sabía, no lo sabíamos. Era todo manejado por afuera, pero veías el movimiento. Es como ver que de repente alrededor tuyo, en este momento sentís ruido, y no sabes qué es lo que pasa, y cuando salís te encontrás que terminó el partido de Boca y tenés alrededor a la hinchada de Boca matándose acá alrededor de la radio. Lo mismo pasaba allá. Te enterabas de las cosas después de que pasaban. Claro. ¿Entendés? Pero te vendían otra cosa. A la gente de acá en Buenos Aires les vendían cualquiera. Y lo que dije de principio no es mentira. No es mentira. Las cartas llegaban tachadas. O sea, había todo un movimiento atrás. No entendía los por qué, para qué. ¿Cuál es la inteligencia de decir una carta tachada? Que, a ver, ¿qué le vamos a decir algo a mi papá? Mirá que somos espías ingleses. Fue una terrible pavada, aparte que no podíamos competir para nada ahí. Entonces me hablan de Malvinas hoy, chicos. A ver, yo canto el himno con la mano en el corazón y lo hago, no lo digo acá en la radio, lo canto con la mano en el corazón y lo canto a viva voz, no lo canto en un partido de fútbol con un oh. No, canto el himno. O sea, la patria la llevo en el corazón. Hoy me decía mi señora, sí, son argentinas las Malvinas. Mira, yo no las conocí, argentinas. Yo no las conocí nunca, argentinas. Me mandaron porque era mi trabajo ir a defender eso. Pero no era el trabajo de chicos de 18 años. ¿Se entiende? O sea, quizás invitaron a la persona menos indicada para hablar, que quizás esperaban a un héroe, a alguien que les dijera, no es así. O sea, yo no lo tengo así. Vuelvo a reiterar lo mismo. Van a tener un montón de historias y conocen a gente que realmente estuvo, pero si lograran traer a uno de esos que estuvo en un puerto argentino cuando llegaron, que realmente esté bien psicológicamente, porque yo creo que ninguno de los que salió de ahí quedó bien. Bueno, de hecho sabemos, es recontra sabido que hubo mucho más muertos después de la guerra que los que murieron ahí, sí, y gente que cayó en el consumo de drogas, algunos zafaron, otros no. Sí. Alcohol también. Sí. Y es que ¿cómo lo superas? Claro. Yo teniendo, o sea, por más preparación que tengas. Yo he visto las entrevistas que pueden ver en internet, las entrevistas de los pilotos. Uno de los primeros pilotos que murió fue nuestro, el teniente García Cuerva, un tipazo, y se quedó defendiendo a uno y lo bajó un Harrier. O sea, eso te lo van a decir, pero lo bajaron. O sea, creo que era el Indian 17, no volvió. Fue el primer avión que creo que se bajó de la guerra. No quiero hablar pavada, pero creo que fue el primero. No entendíamos nada, o sea, no sabíamos qué había pasado, cómo podía ser, o sea. No, ¿qué nos vamos a imaginar? Si no sabíamos ni lo que pasaba, estábamos en el continente. Eso sí, nos decían oscurecimiento total, no veías nada y tenías que salir. De repente me mandaban a la ciudad para buscar un repuesto de algo, porque nos faltaban hasta los tornillos en el caso nuestro, porque la Marcel Dassault, que era la que fabricaba el Mirage en ese momento, no nos mandaba repuesto, era francés el avión. Entonces, ¿qué hacíamos? Para parchar los aviones que teníamos allá, desarmábamos aviones que teníamos acá. Digo desarmábamos porque lo hacían los mecánicos que estaban acá. O sea, acá la participación de la gente fue increíble. Fue todo un conjunto. Eso se sintió, ¿sí, no? Fue todo un conjunto, sí. Fue todo un conjunto de gente, o sea... Lo último que voy a decir, porque eso es otra de las cosas que me quedaron grabadas. Cuando terminó el conflicto, cuando volví, no sé si volví en octubre, o en noviembre, no me acuerdo. Pero el viernes me dicen, Pérez, ¿estás con el coche? Sí, llévate porque te dejamos una caja ahí en el taller. ¿Qué tenía la caja? Cuando llegué a casa, la caja tenía jugos Pindapoy,
No me olvido más. Jugos Pindapoy en lata. Jugos Pindapoy, chocolates Chocobar, galletitas, todo, y las cartitas de los nenes del jardín y de la primaria que estaban ahí adentro. Nunca las mandaron. Y me las daban a mí 7 meses después. No estoy jodiendo lo que digo, A ver, que me caiga muerto. Claro. Me la llevé y llegué a mi casa y decís, ¿qué carajo hicieron estos tipos? Y vos estás ahí. Entonces, con más razón todavía, decís, ¿para qué me rompí el culo estudiando 4 años? Para esto. Y volvemos al principio. Y con esto termino porque si no es todo mala onda, pero es la realidad. Sí, sí. Un borracho le jodió la vida a todo un país, le jodió una vida a toda una generación y le jodió la vida a la República Argentina, pues fue el comienzo de los desastres que están pasando hoy, porque viene de arrastre esto y sigue. Y siguen utilizando esto como un movimiento para que la gente, y la gente no está pensando, porque nadie piensa, ¿qué es lo que tiene Malvinas? ¿Qué tenemos en Malvinas? Ovejas. ¿Qué tenemos? Un petróleo. ¿Qué es lo que tenemos? Si igualmente los tipos se meten adentro del mar argentino igual. ¿Para qué? Carajo, ahora queremos las Malvinas. ¿Qué vamos a seguir? Ningún gobierno sigue. ¿Quién habla? No sé, en las Naciones Unidas hablan de las Malvinas, 4 cosas. Ya está, se terminó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una guerra más? Si no tenemos ni Gomera, como dijimos antes. Sí. ¿Se entiende? Sí. Chicos. No más. Edgardo, volviste y pudiste reconstruir tu vida vos. Sí, porque tuve padres, tuve amigos y no me quiero pasar, tuve amigos y atrás tuve a la iglesia. O sea, no me dejaron mis amigos, que siguen, los tengo a mis amigos, o sea, todavía me siguen diciendo un abrazo grande, héroe. Odio que me digan así porque lo odio, porque no soy héroe de nada. Era mi laburo y volví, a Dios gracias, pero yo tuve mucha espalda atrás. La iglesia nunca me dejó solo. O sea, la iglesia nunca me dejó solo y yo tenía la oportunidad, otra cosa que no les dije, chicos, salíamos, nos permitían, por ser suboficiales, nos permitían, o nos escapábamos como suboficiales, en mi caso me escapaba con el tractor, cruzaba la pista, o sea, porque la base aérea estaba de un lado y la base está en el aeropuerto, no sé si sigue estando, en el aeropuerto internacional de Río Gallegos. Entonces cruzábamos la pista y hablábamos por los teléfonos de Entel, que había como 10 cabinas, pero funcionaban 2 solas, así que hablábamos con las moneditas, con las fichitas. Tirábamos y hablábamos a Buenos Aires. Bien. Eso teníamos la oportunidad. Memorable. Bueno, la verdad que te agradezco profundamente. Excelente el testimonio que nos diste. Ojalá no hubiese pasado nunca esto. Ojalá no tuviésemos que hablar de esto y ojalá nunca hubiese existido y tendríamos temas más interesantes. Pero bueno, Edgardo, profundamente agradecido. Sí, esta entrevista la teníamos, como dijiste vos, hace 2 años pendiente y bueno, la hicimos finalmente, lo logramos. Bueno, Guille, dale, mándame un temita.